Ok, bueno, pues que la paz de Cristo Jesús sea con ustedes. Vamos a iniciar entonces ya con nuestro tema del día de hoy en la materia de homilética. Espero que en sus respectivos ministerios cada una de las materias esté siendo de ayuda, esté siendo de bendición también, así como también pues esta materia, ¿verdad? Es una materia muy este, pues muy oportuna, creo yo, muy útil a la hora de servirle al Señor, independientemente en qué área estén sirviendo. Creo que es una de las materias más flexibles, aunque regularmente se ocupa para los predicadores, pero como he dicho desde el principio, esta es una materia que se puede aplicar desde los niños hasta la iglesia, ¿no? Los jóvenes y todos los sectores que conforman el cuerpo de la iglesia. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los sermones temáticos. La última ocasión estuvimos hablando de los sermones textuales. Solo para repasar un poquito, habíamos dicho que los sermones textuales, ¿verdad? Pues se fundamentaban básicamente o se desarrollaban básicamente a partir de un único texto donde ya no este, le dábamos entrada a más textos tal cual, pero que no, sí los podíamos citar, pero que ya nos quedábamos como de base, ¿no? Con un solo texto. Vimos algunos ejemplos, ustedes me dieron también algunos ejemplos por ahí también de lo que es un sermón textual, ¿verdad? Tuvimos como por ejemplo Juan 3:16, uno de los ejemplos que mostré yo, ¿verdad? Y pues algunos otros, ¿no? Que por ahí están listos para ser desarrollados de una manera textualmente, ¿no? Delimitada de esa forma que nosotros podemos desarrollar todo un tema a partir de un solo texto. Incluso decíamos que se puede desarrollar todo un tema a partir incluso hasta de una sola palabra que esté dentro de un texto. Pero esto ya nos lleva a lo que sigue, que es el sermón temático. Eh, Cuando nosotros vamos a desarrollar un mensaje a partir de una sola palabra o de un solo asunto, entonces a esto se le puede llamar sermón temático. Vamos a suponer, por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, de Hechos 2:38 y yo quiero tomar el asunto central de Hechos 2:38, pues ahí puedo partir el texto, puedo partir el texto en varias fases y puedo desarrollar un tema, por ejemplo, que se concrete al arrepentimiento, o puedo desarrollar un tema que se concrete a la fe, ¿verdad? O un tema que se concrete al perdón de pecados, o un tema que se concrete al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es cuando ya nosotros nos centramos en una sola palabra o, dicho de otra manera, en un solo tema. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para este efecto, si yo voy a desarrollar un sermón o un mensaje temático, pues el proceso, el principio es el mismo. O sea, si yo lo primero que necesito es descubrir de qué quiero hablar, ¿no? Siempre que ustedes vayan a armar una lección, una enseñanza, para el área donde ustedes enseñan, siempre el principio es el mismo. ¿Cuál es el asunto del que yo quiero hablar? ¿No? Por ahí siempre deben de empezar, siempre. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿No? Y una vez que ya nos queda bien claro por qué queremos hablar de esto y cuál es el asunto del que vamos a hablar, entonces ya procedemos a elaborar nuestro mensaje. Eh, Bien, voy a poner la siguiente diapositiva.
Y bien, dice el sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Ok, dicho en otras palabras, tú tienes un texto, pero ese texto te está proveyendo un tema, ¿no? Nosotros le llamamos muchas veces tema a cualquier mensaje. ¿Cuál fue tu tema o cuál fue el tema de la predicación? Pero aquí quiero que entendamos que estamos hablando ahora de algo que se llama sermón temático. Eh, cuando decimos sermón temático, estamos diciendo que vamos a desarrollar un tema exclusivo, que no nos vamos a salir de él, no nos vamos a poner a divagar. Por ejemplo, aquí voy a tratar de explicar, digamos, si yo voy a hablar del arrepentimiento, de principio hasta el fin, yo voy a estar hablando sobre el arrepentimiento. Todas las ideas que yo cite van a reforzar la idea del arrepentimiento. Todos los textos que yo cite van a converger con el tema del arrepentimiento. Todo el desarrollo que yo haga va a ir, ¿verdad? Con el fin o el afán de esclarecer el tema del arrepentimiento, ¿no? No me voy a meter en muchas definiciones, sino solo en la definición de mi tema, que en este caso sería el arrepentimiento. Eh, entonces, bueno, a esto nosotros le llamamos sermón temático. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el tema del pecado. El tema del pecado se presta mucho para este ejemplo de sermones temáticos, porque el tema del pecado es un tema que aparece desde el Génesis y aparece por todos los libros y hasta el Apocalipsis. No hay libro, ¿verdad?, donde no aparezca el asunto del pecado, ¿no? Entonces a esto nosotros le llamamos un hilo, ¿verdad? Si ustedes recordarán, eh, les dije en una ocasión que la palabra texto significa hilo, ¿verdad? Entonces, siguiendo el hilo desde Génesis y pasando por toda la Biblia, lo más, bueno, no toda la Biblia, pero claro, lo más oportuno que ustedes crean, pero siguiendo esa línea, vamos a imaginarnos una línea desde Génesis hasta Apocalipsis, y sin soltar esa línea que estamos hablando del pecado, desde el pecado de Adán y Eva, pasamos al pecado de Caín, luego pasamos al pecado, si quieren, de la generación de Noé, Sodoma y Gomorra, en los tiempos de los jueces, etcétera, y así nos vamos hasta llegar a el Apocalipsis sin soltar ese tema, ¿verdad? Ese hilo, quiero decir. Entonces, se dice que entonces nosotros estamos desarrollando un mensaje temático, ¿ok? En este caso es el pecado, ¿verdad? Eh, Quisiera hacerles una pregunta en este punto. ¿Qué otro tema creen ustedes, comparando con lo que les estoy exponiendo del tema del pecado, qué otro tema o qué otro hilo creen ustedes que pudiéramos encontrar desde Génesis hasta el Apocalipsis? A ver si por ahí ustedes logran identificar algún otro tema que podamos nosotros seguir desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay varios. La gracia, muy bien, Marisela, muy bien, hermana. Excelente respuesta. Ese es un tema correctísimo. La gracia, sí es un tema. Muchos dicen que la gracia empezó de Cristo para acá. No es cierto. La gracia está desde antes de la fundación del mundo. Porque miren, ¿qué hicieron los ángeles para poder estar en el cielo? Nada, ¿no? Ni bien ni mal. ¿Por qué están los ángeles ahí? Pues fue por gracia.
¿no? Dios les regaló ese lugar, no tuvieron que hacer ni bien ni mal, entonces Dios, por gracia, les otorgó ese estado. ¿Qué hicieron Adán y Eva para entrar al jardín del Edén? Nada tampoco. ¿Cómo fue que entraron ahí? Por la gracia, ¿no? Por la gracia de Dios. Y qué bueno que citas este tema de la gracia, hermana Marisela, porque miren, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se manifestó la gracia después de su pecado. La Biblia dice que ellos se habían cocido hojas de higuera, lo que representan las obras humanas, pero dice que el Señor, pues por ahí mató un animalito, obviamente tuvo que haberlo hecho, y les hizo pieles, ¿verdad? Entonces ese es un mensaje de la gracia, ¿verdad? Alguien muriendo para cubrir el pecado de Adán y Eva, y ese alguien representaba ya al Señor Jesús, y lo que se está manifestando ahí es la gracia. Y la gracia sigue por todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. La salida de los judíos de la esclavitud no fue más que por gracia, ¿no? La elección de Israel no fue más que por gracia. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestros tiempos. Incluso, fíjense, muchos dicen que en la gran tribulación ya no va a haber gracia. Es una idea equivocada. Va a seguir habiendo gracia en los días de la gran tribulación, para que no se confundan. Estamos hablando en los días finales, cuando esté el anticristo, este, va a seguir habiendo gracia, porque la palabra del Señor dice que aún en esos días habrá gente que se habrá de salvar. Ahora, mucha gente dice, no, pues que se van a salvar a costa de su vida. Tal vez sí, pero no es por su vida por lo que se van a salvar, sino es por la gracia de Dios. Es un tema muy interesante, pero algún día ojalá podamos hablar al respecto. Muy bien, es un buen tema, hermana Marisela. No sé, hermano José Luis, por ahí algún otro tema que podamos rescatar desde el Génesis, perdón, y trazarlo como una línea. Ya hablé del pecado, ¿verdad? Ya hablamos de la gracia, este, la salvación, por supuesto que sí, hermano José Luis, ese es un tema también. Estos tres temas, fíjense qué bonito que nos están saliendo ahorita. Estos tres temas, la gracia, la salvación y el pecado, son temas que aparecen desde Génesis, ¿no? Son los primeros mensajes de un evangelio que todavía, mm, pues digamos, hace muchos años no se entendía, pero hoy ya después de que vino Cristo lo entendemos. Y todo el Evangelio y las partes más importantes del Evangelio están en el Génesis, ¿no? Están en el Génesis. El pecado, luego el pecado este, nos lleva a la gracia y la gracia nos lleva a la salvación y la salvación es exactamente un tema que también se puede trazar por todo, como un hilo, por toda la avenida o la textura, ¿verdad? Si lo vemos como una tela, toda la textura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, a esto se le llaman sermones temáticos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vamos hablando, cuando hablamos de un sermón temático, es para reforzar precisamente ese tema. Si tú vas a hablar de la gracia con los niños, es muy fácil hablarles a los niños de la gracia, aunque es un concepto muy difícil de comprender para la mente humana, y sobre todo cuando se está en pecado, pero por supuesto que sí se le puede hablar incluso de la gracia y de la salvación a los niños, ¿no? Por ahí creo que puse un ejemplo hace tiempo, el ejemplo del regalo, ¿verdad? Se puede utilizar con los niños, ¿verdad? Preguntarle a los niños, ¿saben cómo nos salva Dios? Algunos niños dirán, no, pues portándonos bien, otros niños dirán, pues obedeciendo a los papás, no haciendo travesuras, no peleando, etcétera. Todo eso está bien, pero es importante que los niños desde edades tempranas
sepan el concepto de la gracia, hermana Marisela, para cuando des alguna clase con tus niños, puedas guiarlos a ese concepto y decirles que la gracia es un regalo, ¿verdad? Es un regalo. Puedes llevar un regalito por ahí, una cajita adornada de regalo, y si quieres puedes meter ahí algunos dulces o qué sé yo, o algunos regalitos sencillitos, y, y entonces, ¿verdad? Tú puedes llegar con ese regalo y decir, miren, aquí yo traigo un regalo para ustedes. A ustedes no les cuesta nada, a ustedes no les va a costar nada. Ustedes no tienen que hacer ni bien ni mal. Ustedes no tienen que hacer nada. Yo se los quiero regalar. Entonces tú les regalas y después explicas. Así es como Dios nos salva también, ¿verdad? Nos regala la salvación por gracia, ¿verdad? Es un regalo que tú tienes que aceptar. Entonces, es muy bonito, predicarle a los niños es muy bonito, esta es una edad muy oportuna, que Dios te ayude, hermana Marisela, y a todos los que sean instructores, porque es la edad pues más conveniente, ¿no? Instruye el niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muy bien. Entonces, seguimos. Una vez determinado el asunto, digamos, yo voy a hablar del pecado, Marisela está hablando de la gracia, mi hermano José Luis está hablando de la salvación, ya tenemos nuestro asunto, ¿no? Bien, una vez determinado el asunto sobre el cual vamos a hablar, entonces ahora vamos a escoger una porción de la Biblia que sea adecuada al mensaje, ¿verdad? Y es preferible si también su texto desde el cual procederá al desarrollo del sermón, pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón como en los anteriores ejemplos, ¿no? Entonces en este caso usamos un texto para partida, ¿no? Para partir, no nos vamos a seguir como un mensaje textual, sino que de ahí vamos a citar pasajes, textos, ejemplos, anécdotas, parábolas, metáforas, todas esas cosas, ilustraciones, explicaciones, introducción, todo eso va a ir enfocado para reforzar el asunto del que yo voy a hablar, ¿no? El tema del que yo estoy por desarrollar. Bien, entonces, eh, con los niños, retomando un poquito el tema de los niños, ya que está aquí la hermana Marisela, con los niños es conveniente usar un poquito la didáctica. La didáctica, hermana Marisela, es eso que el ejemplo que te acabo de poner. Didáctica significa utilizar instrumentos o algunas ayudas para reforzar una idea. Por ejemplo, yo te di la cajita, de verdad es un objeto didáctico. ¿Qué va a hacer la cajita? Bueno, te va a servir para ilustrar y para que tus niños te entiendan, ¿no? Con los niños se presta mucho usar la didáctica. Si vas a hablarles de algún tema, eh, por ejemplo, la salvación, o digamos, vas a hablar del pecado, ¿no? Entonces tú puedes tener preparado por ahí una ropa sucia, muy sucia, y decirles a los niños, miren, así es nuestra alma cuando estamos en pecado, ¿no? Está sucia, manchada, arrugada, ¿verdad? Este, y luego tienes preparada por ahí una ropa limpia, ¿verdad? Y entonces, si yo fuera tú, por ejemplo, tendría ahí un cuadrito, como un cajoncito, a ver si me puedo dar a entender. A ver, ¿no? Ya que estoy inspirándome con este tema, yo pondría por ahí una parte de, digamos que este es un cuadro donde los niños por atrás no pueden ver. Aquí, a ver, me ubico con mi cámara. Aquí está la ropa sucia, ¿verdad? Y tú la vas a pasar por detrás, y aquí puedes escribir la palabra salvación o perdón o la sangre de Cristo. Entonces decir, miren, esto es lo que pasa cuando pasa la ropa por la sangre de Cristo. Pasas tu ropita por ahí atrás, la tiras y agarras la nueva y sale del otro lado una ropita limpia, ¿no? Es una ayuda didáctica. Y entonces los niños es lo que necesitan, ser ilustrados, ser ayudados. Los adultos también, ¿eh?
Los adultos necesitamos mucho la didáctica también, nada más que en el púlpito a veces no se facilita mucho, la iglesia no está acostumbrada, los predicadores no están acostumbrados a usar la didáctica. A lo mejor en un estudio bíblico todavía, pero hay algunos pastores que sí se apoyan de algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un proyector con un video, puede ser pues unas ilustraciones en alguna impresión. Yo escuché una vez de un predicador que estaba hablando acerca de los 10 mandamientos y entonces este pastor era un misionero que se llamaba José Stewart, que fue el fundador de la Iglesia Cristiana Espiritual. Dice que él iba a predicar sobre los 10 mandamientos y mandó que le trajeran 10 jarrones, 10 jarritos o jarroncitos. Y entonces él empezó a citar los 10 mandamientos y llegó al primero, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces él agarraba el jarrón y lo rompía en el suelo, ¿verdad? Luego pasaba al segundo mandamiento y agarraba otro jarrón y lo rompía. Y así sucesivamente iba rompiéndolos y conforme los iba rompiendo, ¿verdad? Él decía, así habéis roto mis mandamientos, habéis pecado, habéis transgredido mi palabra. Entonces él se apoyó en esos elementos didácticos para reforzar su mensaje, ¿verdad? Este, yo no sé si el hermano José Luis se puede agarrar a romper jarrones ahí, no creo, porque a lo mejor el hermano Elí me lo va a correr este, a patadas de ahí del púlpito, pero por supuesto que este, sería bonito que los predicadores pudieran usar la didáctica. Los profetas usaban de cierta didáctica. Dios le decía, hazte unos cuernos, ¿no? Y ve y acornea hacia el norte, y esto significa tal o cual cosa. Ahora ve y hazte un yugo, ¿verdad? Y preséntate ante el rey. Entonces, esas figuras, esas figuras didácticas que Dios le permitía o mandaba a los profetas usar, eran muy interesantes porque la idea era reforzar la figura del mensaje que estaban ellos transmitiendo, ¿verdad? Hoy lamentablemente somos muy formalistas, ¿verdad? Somos muy formales, pero ojalá que podamos ser más flexibles. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? A través de la tecnología, ustedes tienen un video, tienen una diapositiva, tienen audio, ¿verdad? Es una ayuda didáctica. A través de esto se refuerzan las ideas también. Pero bueno, entonces me amplié por este lado simplemente para que cada uno de ustedes pudiera darse una idea, ¿verdad? De esta forma de enseñar también. Lo vimos un poquito, porque creo, si no mal recuerdo, Marisela todavía no estaba, pero lo vimos un poquito en lo que era la pedagogía cristiana. Pero bueno, seguimos adelante. Eh, Aquí vienen los ejemplos. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo tema de ¿por qué predicamos el evangelio? Entonces, podría tomar como texto Marcos 16:16 o Romanos 1:16, pero no se ceñirá a dichos versículos, aunque usará uno de ellos como texto y lo citará más de una vez en apoyo de su tesis. Bien, entonces eso es lo que me refería, ¿verdad? Como ya no es un sermón textual, sino es un sermón temático, agarramos un texto de partida. Ahora, mucho cuidado con divagar, ¿verdad? Yo ahorita ya estaba divagando un poquito, pero fue con el afán de este, reforzar una idea que quería compartirles sobre la didáctica. Pero divagar, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver con saltar de un tema a otro tema. Por ejemplo, hay quien empieza con el arrepentimiento y luego se va a brincar al diezmo y del diezmo al bautismo y del bautismo se va a regresar al arrepentimiento
y luego va a regañar a los hermanos porque no asisten, y luego va a hablar del cielo y va a ser una revoltura. Entonces, a eso se le llama divagar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con no abandonar el tema que nosotros acabamos de tomar, ¿no? De, de diseñar, y sobre esa línea tenemos que seguirnos hacia adelante. Bien, entonces, eh, adelantando un poquito, este, y sobre la clase que sigue, que es la clase de los sermones expositivos. Los sermones expositivos son aquellos que se van a enfocar en parábolas, en pasajes largos de la escritura, este, en algún evento, ¿no? En algún evento que sucedió o resultó en la parábola. A eso, ¿verdad? Se le va a llamar o se le llama sermón expositivo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la parábola, por ejemplo, de las 100 ovejas, ¿verdad? Bueno, pues se va a hablar, se va a exponer, se va a hablar acerca de ello, y a ello le vamos a llamar sermón expositivo. O por ejemplo, ustedes se van a seguir a las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo, pues también ahí se puede diseñar lo que es un sermón expositivo, porque vamos a exponer, ¿verdad? Grandes pasajes de la Biblia o largos pasajes de la Biblia, o también lo que son las parábolas, anécdotas que están ahí en la Biblia, ¿no? Entonces difiere un poquito del temático, porque ya en el expositivo tenemos un asunto también, o sea, en todo tipo de mensaje hay un asunto, tanto en el textual, en el temático, como en el expositivo. Pero en el expositivo, ¿verdad? Ahí lo que nosotros vamos a hacer es que sí podemos abarcar, eh, si se puede decir, los temas, uno, dos o varios temas que están dentro de ese pasaje. Digamos, voy a hablar de las bienaventuranzas, pues a lo mejor el tema central se llama las bienaventuranzas, ¿verdad? Ese sería el tema central, las bienaventuranzas. Pero al hablar de las bienaventuranzas voy a hablar de varias bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperaren por causa de mi nombre. Entonces, ahí lo que se hace es, hay un asunto, pero se puede hablar de diferentes secciones que convergen sobre ese punto. Por eso estoy diciendo el tema de la bienaventuranza, pero voy a hablar de varias bienaventuranzas. O, por ejemplo, si voy a hablar, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿verdad? A lo mejor el tema se va a llamar así, el sembrador, ¿no? Pero al hablar del sembrador, acuérdense que dentro de ese pasaje hay 4 tipos de tierra o 4 tipos sí, de terreno junto al camino, ¿verdad? El que cae en espinas, el que cae en piedras y el que cae en buena tierra. Entonces, hay un asunto, hay un título, voy a hablar de un sermón expositivo, pero dentro de ese sermón expositivo voy a hablar de 4 aspectos, ¿no? Y al final, también puede ser que estoy remarcando lo que viene siendo una cosa en común, que es la semilla, ¿verdad? Pero el Señor nos presenta 4 aspectos donde cae esa semilla. Entonces, a eso se le llama expositivo, ¿no? Digamos que vamos a hablar de la parábola del buen samaritano, pues también ahí es un tema, es un asunto, pero intervienen varios elementos, varias circunstancias. Interviene un sacerdote, interviene un levita, interviene este, un buen samaritano, ¿verdad? Entonces ahí se dice que entonces se va a exponer cada, cada punto. Bienvenida, hermana Luz, gracias a Dios que estás con nosotros. En el sermón expositivo se van, por eso se llama así, porque se van a exponer
los puntos que conforman a ese pasaje o a ese sermón, ¿verdad? Como ya lo vimos en el caso del sembrador, pues hay 4 terrenos de los que se va a hablar y una semilla. En el caso del buen samaritano, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que era el sacerdote, de lo que era el levita y de lo que era el samaritano. Y es importante que si vamos a hablar de un sermón expositivo que va a incluir varios elementos, estudiemos bien, por ejemplo, qué era un sacerdote, qué función tenía. Ah, muy bien, hermano José Luis, los 4 caballos del Apocalipsis, perfecto, eso sería también un sermón expositivo, muy bien, te felicito, hermano José Luis. Es la misma, si se fijan, es la misma estructura, un título, un asunto, pero tengo 4 elementos, ¿verdad? 4 caballos aquí. Este, Estaba diciendo, es importante que nosotros, antes de entrar en un mensaje expositivo, ya sea con los niños o con la iglesia, nos preparemos un poquito. O sea, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Qué era la función de un levita? Y los aspectos culturales que había entre judíos y samaritanos, ¿no? Y entonces todo eso va arrojando mucha luz, ¿verdad? Si yo le fuera a explicar a los niños, ya que llegó también la hermana Luz y aprovechando que está la hermana Marisela, si yo le fuera a hablar de la parábola del buen samaritano a los niños, ¿verdad? Yo pudiera usar, por ejemplo, el tema del racismo, ¿verdad? Le preguntaría a los niños, niños, ustedes saben qué es el racismo. Habrá niños que sí sepan, otros son más chiquitos. Entonces, puedo tener ahí unas láminas con un niño güerito, un niño morenito, un niño amarillito, ¿verdad? Con ojitos rasgados, oriental, o mexicanito, ¿verdad? Latino, si se quiere. Y podría explicar un poquito, ¿verdad? ¿Saben qué? A veces la gente no se quiere por su color, se pelean por unos porque son blancos, no quieren a los morenitos no quieren a los blancos, hoy en día se llama discriminación, eso no está mal, y entonces pasaría, bueno, en los tiempos de Jesús pasaba algo más o menos igual, los judíos no querían a los samaritanos, porque unos adoraban a Dios de una forma, los otros adoraban a Dios de otra manera, y no se querían ni hablar, ¿no? Entonces, este, Jesús enseñó que la Biblia dice que el samaritano nadie lo quería, pero el samaritano se portó mucho mejor que el sacerdote, que el levita, y ayudó al que estaba herido, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Resultó ser el prójimo del que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Entonces, bien, en un sermón delante de la iglesia, pues también, ¿verdad? No en un lenguaje tan bajito, pero igual si se quiere, por supuesto, no hay ningún problema. A veces hasta es mejor usar lenguaje bien sencillo en el sermón, pero en una predicación no hace falta muchas veces ser altilocuentes, con palabras tan rebuscadas, tan, tan técnicos, tan difíciles de entender. Se puede utilizar, ¿verdad?, palabras sencillas y explicar a la iglesia también, ¿verdad?, los problemas raciales, los complejos de la época, explicar lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes se paraban en las esquinas y no querían ni que la gente los rozara, ¿verdad? Porque sentían que se les pegaban los pecados de los demás. Eh, y Jesús dijo que eran como sepulcros blanqueados. Y bueno, hay un mar de elementos, de cosas que nosotros podemos agregar a nuestro sermón expositivo. Y quiero adelantar que todos los sermones se prestan para ser desarrollados muy ampliamente, pero el que más se va a prestar es el expositivo, porque el expositivo, ¿verdad? Pues nos reta a nosotros primero a estudiar todas las cosas que están convergiendo en ese pasaje, ¿verdad? Y este, nos va a ayudar a estudiar, a crecer y a exponer. eh, o sea, no hay excusa para tener mensajes muy, muy simples, ¿no?
debemos de buscar la mejor riqueza expositiva para nuestras enseñanzas. Yo no digo que sean elocuentes, ¿verdad? Ni yo no soy tampoco un hombre elocuente, pero sí procuro ser claro, sí procuro dejar, hacer énfasis en las verdades, que queden bien asentadas, que queden bien entendidas. Me aseguro de que la iglesia esté comprendiendo, ¿verdad? Y al final de cuentas, prefiero que sea así y no solo irme por el lado de la elocuencia, ¿verdad? Habrá quien le guste y pueda ser elocuente y usar mucho la retórica y hacer que la gente casi se desmaye escuchando un mensaje, pero yo me ciño un poquito más. No digo que a veces no nos usa el Espíritu Santo y también terminamos siendo muy emocionalistas o se derrama el gozo, pero el apóstol Pablo tenía un principio que era que él prefería que lo poco que se hablara quedara claro, ¿verdad? Claro que lo decían en relación a las lenguas, pero el principio es el mismo, ¿no? Vamos a hablar, pero lo que vamos a hablar que quede claro, que quede bien asentado, ¿verdad? Y que la iglesia, los niños, los adolescentes, la iglesia salga de la iglesia con aprendizaje, ¿verdad? No, no nada más con emociones removidas, sino que salgamos con aprendizaje, que cada quien pueda llegar a su casa y decir, oye, aprendí esto no lo sabía, ¿verdad? Por ejemplo, hace 8 días, sí, hace 8 días, si no mal recuerdo, estábamos discutiendo qué significaba la palabra albud, ¿verdad? Este, no sé si estaba hermano José Luis, hermana Marisela y hermana Luz, este, y estábamos citando esa palabra albud que viene en el texto que dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. ¿Se acuerdan, hermano José Luis, hermana Marisela, qué significa el almud? Hermano José Luis no estaba. Y la hermana Marisela, a ver, hermana Marisela, si estabas, que nos recuerdes qué significa la palabra almud. Y ahorita les voy a dar otra palabrita más por ahí. Exactamente. Sí, así es, hermano José Luis. Recuerdo, es una caja, sí, exactamente. Es como el cuartillo con el que miden el maíz. Algunos de ustedes lo habrán visto por ahí. este, en los lugares agrícolas se utiliza mucho, ¿no? Sí, es exactamente, sí, era una unidad de medida, es como un cuartillo. Exactamente. Hermana Luz, ¿tú ya sabías lo que era un almud? A ver si nos compartes. Ya no he visto a la hermana Luisiana, hermana Luz, aprovechando que estás por aquí. A ver si este, me mandas el mensaje, que la estamos esperando. Ok, no sabía, muy bien. El almud es, sí saben lo que es un cuartillo, ¿no, hermana Luz? A ver si nos indicas. Ok, bueno, ¿has visto cómo miden el maíz en algunas partes? Es como una cajita de madera. A veces le llaman litro, a veces le llaman cuartillo. Esta es una cajita, luego echan el maíz y con eso lo miden, ¿verdad? Y luego ya lo vacían y entonces dicen, no, pues este es un cuartillo de maíz. El almud del que habla la Biblia es lo mismo, es una cajita de madera con la que medían los granos. Entonces Jesús está diciendo, digamos que el dedo es una vela, Jesús está diciendo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cuartillo o de una caja. Entonces a eso se refiere ese texto, ¿no? Y solo por no comprender esa palabra va a ser imposible que comprendamos todo el texto. Pero una vez que ya comprendemos que es un almud, decimos, ok, entonces ahora entiendo qué era lo que quería decir Jesús. Ok, trabaja, ok. Muy bien, bueno, pues entonces la disculpamos. Pero dile que ahí están grabadas las clases, ¿eh? Que Dios la ayude en su trabajo. Hermana Luz, ¿quedó claro la explicación de lo que es un almud? Amén, ok, perfecto. Ahora, amén, Dios te pague. Eh, ahora,
también hablamos de lo que significa la palabra cizaña. Nada más díganme un sí o un no si saben lo que significa la palabra cizaña. No quiero que me digan otra cosa, simplemente un sí o un no. Creo que también le expliqué hace 8 días. Hermana Marisela no, hermana Luz sí, y el hermano José Luis sí. Bueno, pues a ver, miren, aquí viene la explicación. Mucha gente cree que la cizaña es una hierba mala, una enredadera que se cuela ahí en el sembradío, este, que es así como una hierba espinosa, dicen otros. Bueno, nada de eso es una cizaña. La cizaña es una planta muy parecida al trigo. Así es. Me parece que algo que se parece mucho al trigo, casi igual. Exactamente, eso es, hermana Luz. Eso es la cizaña, ¿verdad? Pero fíjense, muchos hermanos de la iglesia tienen la idea de que la cizaña es una hierba espinosa, una enredadera. No, es una planta, exactamente, que se parece literalmente al trigo. Cuando están tiernitas las dos, este, es imposible distinguirlas una de la otra. Por eso, cuando los labradores dijeron al Señor, ¿quién sembró cizaña? Déjanos que vayamos y la cortemos. Entonces el dueño del campo dijo, no, no vaya a ser que corten la cizaña juntamente con el trigo, más dejarla que crezca y al final, ¿verdad?, la separamos. ¿Alguno de ustedes sabe después cómo se distingue la cizaña del trigo? Pueden tomarse unos segunditos para escribir, o con un simple no, o con un simple sí está bien. Pero si alguno de ustedes sabe, ya después cómo se distingue, en qué se distingue la cizaña del trigo, pues pueden compartirlo. El hermano José Luis dice que no exactamente. Muy bien, ahorita lo vamos a explicar. A ver, mis hermanas, a ver si tienen alguna idea por ahí. La cizaña es muy ligera, creo. Ok, va por ahí. Por ahí va. Muy bien, hermana Luz. Y no sé si mi hermana Marisela está escribiendo. Este, ¿Qué estás escribiendo, hermana Marisela? Vamos a ver si... No, ok. Bien. Sucede que cuando la cizaña y el trigo ya maduran, la cizaña, en vez de crear grano, lo que crea es un hongo. Ustedes saben que los hongos son muy bofitos, es como una nuez cuando está vana. A todos les ha tocado alguna vez seguramente. Una nuez que está podridita, que creó un hongo. Bueno, así la cizaña crea un hongo, entonces no pesa, su fruto no pesa, es muy, muy vanita, entonces por eso es, como dice la hermana Luz, queda muy ligera. Entonces la cizaña, cuando madura, queda así, bien paradita la matita. En cambio el trigo, como su grano pesa, entonces el trigo lo que hace es esto, ¿no? El trigo se inclina por el peso del grano. Y ahí es donde se distingue al final quién es la cizaña y quién es el trigo. Y ahí ya lo hay pierde, ¿verdad? Porque la cizaña de hecho representa un poquito así como el orgullo, ¿verdad? Quedarse así como derechito en aspecto de orgullo ante Dios, y el trigo representa un poquito la humildad. Si se quiere espiritualizar, pues yo lo vería de esa manera. El trigo representa al cristiano este, humilde, humillado, obediente, ¿verdad? Y entonces, porque lleva fruto en su corazón, se inclina ante Dios, ¿no? Es una forma de espiritualizar, de ilustrar, ¿no? Entonces, pero ya en cuanto a la naturaleza literal, así es como sucede el trigo y la cizaña, así es donde se distingue al final de cuentas, ¿no? Por eso el dueño del campo dijo, déjenlo, y al final, ¿verdad? Ya se separarán el trigo de la cizaña, porque hasta entonces se iba a distinguir cuál es cuál. Y bueno, pues entonces así es cuando Cristo venga, también se va a saber quién era verdaderamente cristiano y quién no, ¿verdad?
pero mientras tanto en la iglesia hay de todo. Muy bien, pues estos ejemplos solo los comparto para darnos una idea de lo que vendría siendo ya también el sermón expositivo. El sermón expositivo nos invita a estudiar un poquito más a fondo, ¿verdad? Cultura, naturaleza, costumbres, eh, la etimología, este, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Eh, por eso les dejé ahí, en uno de los apartados, les dejé un libro de usos y costumbres. Descárguenlo, les va a ser de bendición, es muy útil y nos va a ayudar para poder exponer tanto a niños como a los hermanos de la iglesia. Pues hermanos, esto es todo de mi parte por el día de hoy. Yo espero que Dios los bendiga. Este, Les comento que yo no tuve la oportunidad de ir a la junta de pastores. Estuve en Tijuana con mis nietos, tengo 2 nietos. Entonces, no sé qué novedades vaya a traer la próxima semana, pero yo creo que de mi parte ninguna, yo seguiré aquí con la ayuda del Señor Jesucristo, pero igual estaremos preparados para cualquier eventualidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y si no, pues que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios me los bendiga. Ha sido una bendición tenerlos aquí en esta tarde y espero que cenen sabroso y tengan una noche de paz y de bendición. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.